La fe es un sentimiento de total creencia o asentimiento en relación con algo o alguien, y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. En resumen, nuestra fe muestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de cosas que no podemos ver. Hola brujitas, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en un miércoles más de Ana Bruja a los 40. Y bueno, pues hoy platicaremos del poder de la fe. Cuando uno crece y cuando va por el camino del crecimiento, muchas veces en nuestras familias, sobre todo en las culturas latinoamericanas, una de las principales cosas, así como estudias español, matemáticas, etcétera, es la familia te educa o tus padres te educan para creer en algo supremo y empezar a conocer y a saber que hay una deidad, una creencia, algo superior a nosotros en quien realmente confiar. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado la palabra o esa frase que dice, la fe mueve montañas. Y la verdad es que cuando uno es niño, e inclusive adolescente, que es en la etapa en la que uno empieza a cuestionar muchas de las cosas que nos pasan en la vida, pues uno no está tan seguro del significado de esa palabra. Pero cuando uno va creciendo y cuando uno va aprendiendo y va recibiendo las lecciones que la misma vida te va dando, uno va encontrando sentido a esta frase, al decir que la fe mueve montañas. La semana pasada hablamos del poder de la intuición, y sí, la intuición es eso que sentimos en nuestro cuerpo que nos hace reaccionar de tal o cual manera. Pero la fe es algo completamente superior. Es algo que no necesariamente necesitamos sentirlo, pero sí vivirlo. La fe es creer que las cosas van a suceder. Es esa esperanza de que cuando estamos en los momentos buenos, llegarán cosas mejores, pero que cuando estamos en los momentos no tan buenos, esa fe en lo que nosotros creamos nos va a ayudar a salir adelante de los problemas en los que nos encontramos. Muchas veces se confunde el tema de la fe con un tema de dogma o de religión. Y sí, tiene mucho que ver con creer en algo divino o en un ser supremo tal vez, o en una energía que nos va a hacer que las cosas sucedan. Para tener fe hay que tener esperanza. Y para tener esperanza hay que saber crecer. Conforme uno va creciendo, uno va aprendiendo. Y a eso me refiero con saber crecer. Con realmente ir tomando la experiencia como un aprendizaje de vida. Y confiando, creyendo en eso que sabemos que nos va a ayudar a salir adelante.
Yo profeso la religión católica y sin duda han habido muchos episodios en mi vida en las cuales he pedido mucho y con la fe que tengo, yo sé que se han cumplido muchas de las cosas que en mi vida he querido. Pero hoy la experiencia que les quiero compartir fue precisamente cuando perdí la fe y cuando dejé de creer en Dios, porque me enojé con Él. Hace 2 años viví la experiencia de perder a mis bebés. Tenía un embarazo gemelar y en el proceso del embarazo los bebés dejaron de respirar. Yo me enojé mucho con Dios y realmente no entendía el por qué me había mandado una prueba tan dura. Sin duda, es algo de lo más duro que he vivido en mi vida. Es más, puedo atreverme a decir que es lo más duro que he vivido en mi vida. Lloré mucho, lo sufrí mucho. No podía entender el dolor tan duro por el que estaba yo pasando. Y le reclamé a Dios. Y le dije por qué me había abandonado. Y no entendía el por qué a mí me estaba sucediendo eso. Perdí la fe en Él. Y le dije que no podía seguir creyendo en Él cuando me estaba mandando este dolor tan grande. Sufrí y lloré y me rebelé y me enojé muchísimo ante Él. Porque yo, siendo una mujer que añoraba ser mamá y que deseaba desde lo más profundo de mi ser formar una familia con mi esposo, a mí no me mandaba la posibilidad de ser madre. Y sin embargo, a muchas otras mujeres que ni siquiera lo desean, que fue por accidente, inclusive que han pensado en abortar o que abandonan a sus hijos, sí. ¿Y por qué? A mí no. Fueron días duros y fueron días de mucha oscuridad en mi vida. Conforme fueron pasando las semanas, muchos pensamientos vinieron a mí. Y recordé que una semana antes de saber que mis bebés habían muerto dentro de mi vientre, yo había tenido un sueño. Llámenlo sueño premonitorio o algo que solamente me estaba poniendo en alerta. Soñé a 2 bebés, a una niña y a un niño. La niña tenía su cabeza muy grande y el niño tenía un problema en los ojos que realmente no podía ver. En ese sueño esos bebés no eran bebés sanos. Al pasar de las semanas, después de que mis bebés murieron, que me tuvieron que hacer pues un legrado para sacar a mis bebés muertos y a ir entendiendo y razonando todo lo que había sucedido, recordé que durante los meses de mi embarazo y previo a quedar embarazada, hubo una cadena de oración dedicada a mí y a esos bebés que estaban en mi vientre. Todas las noches había un grupo de primas, amigas, vecinas, mi mamá, mis tías, que oraban por mí. Y rezábamos un rosario, cada quien en su casa y cada quien en su lugar. Con mucho amor, oraban y rezaban un rosario todos los días por mí. Y recuerdo mucho una oración que yo repetía al final del rosario a San Ramón Nonnato, en donde decía parte de esa oración que le pedía a Dios que mis hijos vinieran con salud. Y cada vez que yo repetía esa oración, de verdad lo hacía desde lo más profundo de mi ser.
y con toda la fe de que mis hijos vendrían sanos. En el fondo, yo dudaba. En el fondo, yo sentía que algo no estaba bien. Al recordar, semanas después de haberlos perdido, empecé a caer en cuenta. Y un día, con alguien que me encontré por casualidad, me dijo, tal vez a través de esa persona llegó el mensaje que yo necesitaba recordar. Y era que a las personas buenas también nos pasan cosas malas, pero que lo más importante era nunca perder la fe, porque los tiempos de Dios son perfectos y lo que Dios quiere para mí nunca será para mal. En ese momento recordé todas las oraciones que a todas aquellas personas habían hecho por mí y por mis hijos. Recordé aquel sueño que tuve. Y hoy estoy segura y convencida, y desde aquel día razoné y estuve segura que Dios me cuidó. Dios me protegió de un dolor mucho más fuerte que era ver a tus hijos sufrir. Hoy no soy mamá y dejé de luchar en un tema de aferrarme a algo que difícilmente iba a suceder por ciertas condiciones que ya algún día les platicaré. Pero sí estoy segura y estoy plenamente convencida que Dios me ama muchísimo y que un día, no sé de qué forma y no sé de qué manera, Dios me dará la oportunidad de ser madre. Tal vez no como yo siempre he creído que es ser madre. Tal vez a través de otras personas, de mis sobrinos, inclusive de amarme a mí misma como si fuera una mamá. Entendí que Dios realmente ha cuidado de mí y que me ha querido así, porque es la única manera de aprender lo que tengo que aprender en esta vida para ser una mejor persona. Yo no sé, brujas, lo que cada quien crea. Y este no es un video para profesar mi religión, no. Es simplemente para que sepan que a través de mi experiencia y a través del significado que pueda haber respecto a lo que es la fe es algo que uno vive. Yo lo he vivido en carne propia. Y hoy, compartiéndoles esta experiencia en mi vida, les comparto el cómo yo he trabajado en seguir creyendo en ese ser supremo que es Dios, en quien creo, que Él siempre hará y obrará de la mejor manera para mí. Y eso a mi vida me ha traído paz. Ojalá que ustedes en lo que crean, sea de la religión que sean, inclusive creer en ustedes mismas o en ustedes mismos, les haga fortalecer todos los días de su vida su fe. Porque en la medida que ustedes tengan fe en lo que crean, es en la medida que existirá paz en sus corazones. Les mando un beso muy, muy grande. Nos vemos la próxima semana. No se olviden de compartir este video, de darle like. Vayan a YouTube, suscríbanse en YouTube, por favor, para que llegue a muchas más mujeres. Y recuerden, y no lo olviden, que ser bruja es dar amor. Chao, chao. Ay, Diosito, por favorcito, cúmpleme el milagrito. Ay, mira que ya estando perdiendo la fe. No me quiere cumplir el milagro de ganarme la lotería. Ay, voy a comprar el boleto.